Bueno, la verdad que es un enorme placer coordinar esta octava tertulia del 2021, por un montón de motivos, porque implica todo un trabajo. Hola Ceci Lauriña. Porque implica todo un trabajo para la asociación, un trabajo científico, un trabajo de profundización, de preparación, de entrevistas, pero además ha implicado una apertura a poder discutir ideas con otros, ¿sí? Que los otros y lo otro nos fecunde, nos atraviese. Entonces, realmente es un placer enorme llegar a este octavo encuentro. Pero además es un placer enorme presentar a dos personas. En realidad los voy a presentar a los dos. Quien va a ser el entrevistado, Pablo Dragotto, y quién va a ser la entrevistadora, Adriana Pontelli, porque han sido como dos pilares muy fuertes de estos 2 años de gestión, ambos, y bueno, personalmente tengo una enorme gratitud con ambos, con todos, pero ellos dos han sido pilares muy fuertes de esta gestión, junto con todo un equipo que ha trabajado enormemente, les quiero decir, por sostener la PC en pie en un momento, en 2 años de pandemia, porque en realidad nos ha tocado 2 años de gestión y 2 años de pandemia. Lo voy a presentar a Pablo. Pablo es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional de Córdoba. Es miembro adherente y es secretario general de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba. Es docente en el Departamento de Acompañamiento Terapéutico de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba y es exdirector nacional de prevención de las adicciones en el CEDRONAR. Pablo preparó un texto que es casi la frutilla del postre de un seminario que dictó en la PC, y este texto se llama Actos Consumados. Los que no han alcanzado a leerlo, bueno, estoy segura que ahora se van a entusiasmar a poder leerlo. Y Pablo va a ser entrevistado por Adriana Pontelli. Adriana Pontelli es, bueno, es también licenciada en Psicología, y Adriana es nuestra coordinadora científica y el alma mater de las tertulias. La idea es, digamos, que Adriana lo vaya entrevistando, vayan como armando un ping-pong entre ambos, para después poder retomar las preguntas que cada uno de ustedes quiera poder hacerle a Pablo. ¿A Pablo o a Adriana? ¿Sí? Va a ser el momento de desmutearnos dentro de un rato y de poder compartir entre todos qué pensamos de este tema, por demás complejo, por demás difícil y por demás angustiante, en una clínica que realmente pone contra las cuerdas a cualquier psicoanalista. Así que bueno, bienvenidos todos, gracias por acompañarnos, y adelante Pablo y Adriana. Bueno, gracias, Mónica. Bueno, muchísimas gracias, Mónica, por la presentación.
La verdad que la agradecida por participar de este equipo en la gestión soy yo. Creo que nos hemos nutrido mutuamente de manera recíproca, así que bueno, es un gusto, y también agradecer a todos los que están participando en las tertulias. Y para mí entrevistar a Pablo es algo particular porque tenemos amistad, tenemos afecto, pero hicimos la formación en APC juntos, entonces llevamos todo este tiempo ahora compartiendo la gestión, y en su momento compartimos la formación, así que es como una experiencia, bueno, de encontrarnos ahora desde otro lugar, ¿no? Pero bueno, yo en su momento le propuse a Pablo la posibilidad de que él pudiera compartir o convidarnos un texto sobre una temática que notamos que por allí, desde el psicoanálisis, bueno, es todo un desafío trabajar en las cuestiones de las adicciones desde un enfoque psicoanalítico, y bueno, me parecía que él con toda su trayectoria tenía cosas para decir y para compartir. Pablo, te doy la palabra y ya largamos. Bueno, sí, dale, muchísimas gracias. Yo la verdad que estoy súper contento y agradecido digamos que, por este tiempo de gestión juntos y de todo el equipo de la APC que venimos trabajando juntos, y que hayan tenido el interés y la generosidad de ofrecerme participar en este lugar que yo lo siento como una charla, como si estuviéramos en el salón de la APC, tomando unos mates y conversando un poco, con la ventaja de que hay amigos y colegas y algunos invitados que se asoman y con los cuales podemos intercambiar también. Así que bueno, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, comenzamos entonces con la primera pregunta, y yo leyendo tu currículum y bueno, conociendo también tus recorridos, Pablo, veía que en tu trayectoria profesional te has formado como psicoanalista, también has profundizado en el estudio de las adicciones, y también llevas un importante trabajo en el tema del acompañamiento terapéutico, ¿no? Y me preguntaba cómo conjugás en tu práctica clínica estos tres campos disciplinares que tienen puntos en común, pero que tienen sus especificidades, ¿no? ¿Cómo lo conjugás? ¿Y qué tensiones has experimentado? A ver, sí, son prácticas que se me han ido presentando como en el camino, no sé si están buscadas, sino más bien como encontradas, y no diría que las conjugo, sino que de alguna forma se han entrecruzado en un recorrido que es profesional, pero que también es de la vida misma, ¿no? Yo, a partir de lo que fuimos charlando antes de este encuentro de hoy, porque son preguntas que yo también me hago, en realidad creo que, por ejemplo, el encuentro con el psicoanálisis, yo no he sido de esas personas que ya en la facultad de entrada sabían que querían estudiar psicoanálisis principalmente, digamos. Parece que a mí lo que me llevó a esta, o una de las cosas que me llevó a esta carrera, a este trabajo, es como un interés o una curiosidad que entrecruza la cuestión de lo psíquico con lo social y las distintas oportunidades, digamos, experiencias familiares, digamos, el tener, digamos, mi madre, otros familiares psicólogos, experiencias de trabajo en grupos, y sobre todo la experiencia de trabajo como acompañante terapéutico, que fue una forma de acercamiento que muchos de mi generación y posteriores hemos tenido como de acercamiento al trabajo clínico y a la práctica,
en una formación universitaria que al menos cuando a mí me tocó cursar era predominantemente teórica, con muy poca práctica, me abrió una experiencia que me deslumbró en cuanto a un trabajo que podía conjugar la profundidad con lo cotidiano, ¿no? y un acercamiento mucho más desde un rol simétrico con las personas con patología mental severa, y no en un aislamiento, sino transitando las calles, la vida cotidiana. Y eso la verdad que es una experiencia que para mí ha sido fundante, con otros colegas. Está acá María Laura Frank, Mariano Orenstein, por ejemplo, es alguien que él trabajaba en un equipo que coordinaba Emilio Roca, y en algún momento, o también Julieta Paglini ha participado de un equipo en el que yo trabajaba, Alejandro Martínez, era un psiquiatra con el cual después estudiamos juntos con Enrique Torres. Lo que quiero decir es que era una época donde el acercamiento, el psicoanálisis se me presentó casi como una continuidad de un trabajo que tenía más que ver con lo humano y con lo social, ¿no? Entonces, y la otra particularidad que tiene la cuestión de las adicciones es que también es como un entrecruzamiento que en algún momento de la carrera apareció y que yo terminé haciendo mi tesis de licenciatura después de hacer una pasantía de 1 mes y pico por hospitales de la Patagonia, conociendo lo que eran los grupos GIA, los grupos institucionales de alcoholismo, como una problemática de gran presencia social, de gran necesidad social, y que de alguna manera a mí me sorprendía como que estaba como muy por fuera de la academia, del psicoanálisis también, y bastante de las políticas públicas. Entonces, es como algo que, digamos, sin proponérmelo, terminó siendo como un recorrido por lugares que yo tengo la impresión que son vistos como bastante secundarios, casi como prácticas carentes de brillo, más bien dejadas de lado, ¿no? Cuando yo me formé en adicciones en Canadá, el director de ese lugar, del Hospital General de Montreal, la unidad de adicciones, que un argentino, Juan Carlos Negretel, decía que la psiquiatría era la cenicienta de las medicinas, y las adicciones a su vez era la cenicienta de la psiquiatría, ¿no? Entonces, siempre me dio mucha curiosidad estos lugares que, por un lado, tenían que ver con muchísimas personas afectadas, con un sufrimiento, con consecuencias enormes a nivel poblacional, pero que eran como bastante ignorados, ¿no? Desde los lugares centrales de la formación y de las prácticas. Y eso es algo que me sigue resultando interesante, y que me parece que produce como algo ahí, ¿no? Porque está como un poquito en los márgenes, ¿no? Buenísimo esto, qué interesante esto que traes de los entrecruzamientos, ¿no? Y bueno, me gustó esto que traes de que vos no fuiste a buscar, sino que encontraste, ¿no? En este mismo caminar, digamos, y fuiste encontrando, ¿no? En tu artículo mencionas que los escenarios del consumo desenfrenado ha cambiado. Tras esto, y en este punto quisiera preguntarte, vos, ¿qué percibís que cambió? ¿Qué fue lo que cambió? Y si podés, bueno, mencionar para vos qué factores están incidiendo o han incidido en el incremento o en los modos de consumo, ¿sí? Lo que vos vas percibiendo, captando, ¿sí? A ver, las problemas, algo de eso está en el texto, cómo en las distintas épocas va cambiando un poco la mirada predominante respecto de los consumos de sustancias, que, como todos saben, son, digamos, prácticas que forman parte de la cultura y de todas las culturas desde siempre, ¿no? Pero
hay como una, me parece a mí, digamos, unos autores que lo dicen también, como cierta extraña disociación en cuanto a la percepción general, predominante me parece a mí, disociación entre lo que es cómo se piensa el consumo socialmente y cómo el consumo de sustancias, incluyendo el consumo de alcohol, genera, por momentos, digamos, cuando irrumpen los problemas relacionados o cuando irrumpen en el debate público o en el debate mediático la temática de las adicciones, genera como una sorpresa, como una estigmatización, un juicio negativo, un tratamiento social que siempre lo linkea con la delincuencia y con la juventud. Pero eso aparece siempre sesgado hacia el lado de la peligrosidad, hacia el lado de la enfermedad, por lo menos en los discursos mediáticos predominantes, ¿no? Y hay una absoluta disociación respecto de lo que es la entronización del consumo en general, ¿no? Vivimos en un sistema que promueve el consumo, eso no es ninguna novedad, pero es como si se pensara que esto no tendría que suceder, digamos, o como si generara una sorpresa, lo cual aparece, en realidad me parece que es algo absolutamente que sigue una lógica absolutamente impecable y que es un síntoma de nuestra época. Es decir, no podría ser de otra manera que los consumos de sustancias aumentaran y que las personas recurrieran cada vez más a este tipo de, bueno, como decía Freud, digamos, una de las soluciones al malestar de la cultura, que es la cancelación tóxica, ¿no es cierto? Bueno, los quitapenas. Entonces, lo que aumentan son los consumos, pero no solo aumentan, sino los problemas relacionados, y lo que no se ve son políticas acordes, políticas de salud acorde a esa problemática. Y eso no es de ahora, es desde siempre. Digamos, hay todo un debate, por ejemplo, respecto porque fíjense la particularidad de que durante mucho tiempo se pensaba las adicciones como algo, estaban los problemas de salud mental y las adicciones, como algo disociado. Y de hecho había, y hay todavía instituciones, por el caso Cedronar, que es específica para las adicciones, como si eso no tuviera que ver, como si fuera una rara avis distinta de la salud en general. Eso también ha tenido que ver con, bueno, cierta mirada predominante internacionalmente, la guerra contra las drogas y todo eso, que ha generado mucho más daño que beneficios. Pero al pensar la especificidad de las intervenciones sobre las adicciones en términos de salud pública, jamás ha habido suficientes recursos asignados como que fueran acordes a la envergadura de la problemática, empezando por el alcoholismo y los problemas derivados del consumo problemático de alcohol. Más allá, digamos, de excepciones aisladas y temporarias. Y bueno, durante la pandemia esto empeoró. Empeoró porque, si bien no hay como muchos datos recientes a nivel local, pero hubo un incremento del consumo en las personas adultas, principalmente de alcohol, y una disminución del consumo en jóvenes, principalmente por una cuestión de dificultad de accesibilidad durante la... Pero eso no quiere decir que los chicos estuvieran mejor porque consumían menos, digamos. La problemática relacionada a la pandemia ha sido acuciante en todos lados. Si, por ejemplo, en una época se había puesto como de moda un supuesto modelo de Islandia, que salió en los medios hace unos años atrás, lo vendían por todos lados, como que habían logrado bajar muchísimo el consumo de alcohol en jóvenes.
Y nosotros tuvimos oportunidad de intercambiar con los quienes coordinaban eso, y es cierto, era un programa muy eficaz, pero que se basaba principalmente en un estricto control por parte de los padres, principalmente, de los jóvenes, para que estuvieran el mayor tiempo en sus casas, salieran poco a la calle de noche, y una dificultad del acceso. Pero lo que no se decía es que en paralelo habían aumentado muchísimo otros problemas, como por ejemplo la tasa de suicidio en esa misma población. Entonces, yo creo que es cierto que dificultar la accesibilidad al consumo, sobre todo de alcohol, a edades tempranas, dificultar la accesibilidad, es una medida que en términos de salud pública ha demostrado ser eficaz, por lo menos para que los chicos empiecen a tomar un poco más tarde. Pero más allá de eso, el problema es complejo. Entonces no se trata de que no haya consumo, sino de cómo podemos entender y acompañar los procesos vitales de un modo más cuidadoso, porque obviamente que los sectores sociales más empobrecidos y más vulnerados y más vulnerables son los que más padecen esto. Pero es muy curioso que en relación a las adicciones, lo que se proponga, de nuevo, volviendo como al debate mediático, generalmente son medidas coercitivas y de control. Y entonces, cuando hablamos de salud, hablamos de cuidados y de acompañamiento, pero cuando hablamos de adicciones, lo que se dice que la sociedad pide es seguridad, control y aislamiento. Entonces, es como esto está atravesado también ideológicamente con mucha fuerza el debate sobre estos temas. No sé si me fui un poco por las ramas, si respondí a la pregunta. Está bastante interesante, y justo va apuntándose a otra cosa que yo quería preguntarte, porque vos hacías referencia de la valoración del trabajo del psicoanalista en el tratamiento de adicciones, pero mencionabas también la importancia de que hubiese, digamos, cierto ordenamiento exterior, ¿sí? Esto que traías de las políticas públicas, ¿no? Esta necesidad de que otros actores sociales e instituciones, familia, sanitarias, escolares, y este gran otro social que es el Estado, también de alguna manera pudiera ordenar, ¿no? con determinadas políticas. Y vos, habiendo trabajado también en las políticas públicas desde el equipo de Cedronar, mencionabas ahí que habían diseñado estrategias, y traías una palabra así que me resultó interesante: estrategias desde un paradigma de la complejidad. ¿Podés comentar algo sobre esto? A ver, cuando yo me incorporo al equipo de Cedronar, había un equipo multidisciplinario con diversas formaciones, gente con mucho compromiso que ya venía trabajando en el tema. Y, digamos, Cedronar, siendo un organismo nacional, al mismo tiempo un organismo que está un poco como apartado, ¿no? Y por suerte en esa época ya no tenía a cargo las funciones de lucha contra el narcotráfico, sino que básicamente orientado a lo que es prevención, tratamiento, etcétera, capacitaciones. Pero al ser, el país tiene un sistema federal que hace que los organismos nacionales tienen que articular con cada provincia, con cada lugar. Entonces, en realidad, las propuestas que se hicieron tenían que ver con estrategias de intervención en distintos contextos. Contexto educativo, contextos de encierro, contextos laborales. Y luego eso, digamos, sirve un poco como orientativo para que cada provincia pueda, o cada ámbito, desarrollar sus propias intervenciones. En el sentido que no, muchas son propuestas, algunas llegan a implementarse, otras no. Pero lo de tomar la idea de la complejidad
desde los aportes de Morán, etc., tiene que ver justamente con entender el fenómeno como un fenómeno complejo, multicausado, multideterminado, muy dependiente de cada contexto en particular, de cada cultura, de cada lugar, donde es imposible una bajada de línea unificada, válida para todos los ámbitos y todos los lugares y las culturas. En el sentido también de que hay diversidad de los sujetos, de los grupos, de los contextos. Es decir, hay un gran problema en Argentina, que es la accesibilidad, por ejemplo, a los tratamientos, en este campo de las adicciones. Hay otros lugares de la región donde además tienen problemas serios, como es, por ejemplo, la de los abusos en relación a los derechos humanos en los tratamientos de las adicciones. Uno va por algunos lugares de Latinoamérica y puede encontrarse, por ejemplo, con grandes carteles en las autopistas que dicen: tiene un problema de adicción en su familia, llame este número, nosotros lo buscamos a su familiar y nos lo llevamos. O sea, lugares que son lugares de encierro, que son presentados como lugares de tratamiento, y donde hay graves violaciones de los derechos humanos. Esto es una realidad en muchas zonas. Nosotros no tenemos ese problema, pero sí tenemos que, en general, el sistema de salud ha sido muy refractario a la atención de las personas con adicciones. En el sentido de que eso, por suerte, en los últimos años ha cambiado y va cambiando mucho. Uno lo ve en el sistema público en general, de nuestra provincia en particular, pero hubo una época que, por ejemplo, uno podía encontrar en algunos servicios de salud mental que decían: no atendemos adicciones. Y vos decís: ¿por qué? Bueno, son pacientes que tienen sus dificultades, pero es una problemática como otras, ¿no? O en una época también empezó a predominar como los tratamientos de comunidad terapéutica, que son muy buenos tratamientos y son sistemas muy adecuados para una parte de la población que necesita tratamiento. Pero estos sistemas, en algún momento, por ejemplo, ponían grandes exigencias para admitir un paciente. Entonces, así como los psicoanalistas decimos, no, podemos decir: no, son pacientes no analizables, hace 30 años atrás, esto también ha ido cambiando, las comunidades terapéuticas decían: bueno, ok, venga, pero primero tiene que venir con un familiar, y tiene que demostrar que tiene interés de recuperarse, y tiene que lograr abstinencia en los primeros meses de tratamiento, y ahí recién puede entrar el tratamiento. Y estamos hablando de una población que en muchos casos es marginal, es vulnerada en sus derechos, que no tiene conciencia de enfermedad porque es parte de la problemática, que le cuesta muchísimo llegar a un lugar de tratamiento. Entonces, si encima cuando llega le pongo un montón de condiciones, o sea, me quedo con una selección exclusiva de los mejores pacientes. Entonces, esto de la complejidad ha tenido que ver también con promover que no tratamientos especializados, sino a lo mejor algunas herramientas de detección, de intervención temprana, en contextos como puede ser un comedor o un merendero en un ámbito comunitario, donde a lo mejor una persona que tiene adicción puede recibir alguna indicación, puede algún seguimiento, es decir, el paradigma va cambiando en ese sentido. Y lo mismo en el trabajo con las escuelas. En una época, la escuela, bueno, Adriana, vos sabés mucho más que yo, digamos, era expulsiva con todo lo que era diferente. Hoy eso ya no es aceptable, y la escuela también está como muy forzada y exigida, pero hace todo lo posible por no excluir a nadie. Por eso yo digo, ahí en el texto, que esto de que hace rato que ha dejado de ser un tema de especialistas, porque antes era, sí, bueno, me llega alguien con adicción, se lo mando al especialista. Y hoy las adicciones se nos cuelan por las ventanas en todos lados. Yo puedo no trabajo con personas con adicciones, pero con cualquier persona con la que trabajo aparece el tío, aparece la mamá, aparece un consumo problemático.
sea, esto, por eso la idea de que es algo, bueno, todos tenemos que conocer un poquito, dejar de verlo como algo extraño, porque justamente es algo, eso que ya está en nuestra cotidianeidad y por algún lado nos toca, en lo personal, en lo familiar, en un amigo, en un paciente. De nuevo, no sé si me fui por las ramas. No, no, tiene que ser así. Anda por donde vos sientas que tengas que ir, ¿no? De eso se trata también. Adri, Justamente si te parece, sí, perdón, sí, si te parece, le haces un par de preguntas más, si te parece, y después ya lo abrimos para todo público, ¿querés? perfecto, bárbaro, bárbaro. Van 2 preguntas más y ya haciendo un poquito más foco en la cuestión que tiene que ver con el psicoanálisis puntualmente. Vos recién mencionaste, Pablo, dijiste que estaba esta famosa frase de que los pacientes con adicciones no son analizables, ¿no? Traías esta cuestión, ¿no? Y vos haces referencia, mencionabas a Máximo Recalcati, y él toma a las adicciones como considera como un síntoma en este tipo de clínica que él denomina la clínica del vacío. Pero él dice que es un síntoma diferenciado de aquello que retorna de lo reprimido, no sería como un síntoma en el sentido freudiano, ¿no? Y tomando esto que vos planteabas, ¿no? De que se dice que los pacientes con adicciones no son analizables. Desde esta perspectiva, ¿cómo se piensa el abordaje psicoanalítico de las toxicomanías? Bueno, yo no diría cómo se piensa, pero me parece que puedo decir como algunas ideas. Recalcati es un autor que a mí me resulta muy interesante porque realmente ha hecho grandes aportes a esta clínica de los casos difíciles, de los casos graves, de las impulsiones, de las anorexias, las bulimias, las toxicomanías. Y bueno, con una una lectura también compleja y de la complejidad, porque si bien es un autor que es de base absolutamente lacaniano, pero que conoce en profundidad a otros autores con los que dialoga también y que trae al ruedo. Y desde aquellas formulaciones de hace unos cuantos años atrás, que fue la propuesta de la Clínica del Vacío, donde él justamente hace una propuesta respecto de lo que él observaba que era la clínica predominante en la época, donde ya justamente estos cuadros clínicos que mencionaba antes, bueno, se caracterizaban por esto, por una clínica de la acción, una clínica del acting, una clínica en la cual no hay pregunta, donde los sujetos no llegan suponiéndole un saber al analista, sino que son traídos por alguien o con una gran negación del problema o con una fuerte identificación imaginaria a un rótulo diagnóstico, ¿no? Que soy anoréxica o soy adicto. Y él en ese momento hace todo un contrapunto, ¿no? Entre lo que era la clínica de la falta, la formación del síntoma, como clásicamente lo entendemos, y distintos mecanismos que él va proponiendo en esta clínica más de la acción. Hay otra autora que es muy interesante, que es Sylvie Puliger, que es conocida por otros desarrollos también, pero que ella escribió un texto que es sumamente importante para una propuesta de entendimiento de las toxicomanías desde el psicoanálisis más lacaniano, y de la clínica también y de la intervención, que toman estas ideas de Freud, del proyecto respecto de la cancelación tóxica del dolor, del tratamiento del dolor, y van proponiendo otros mecanismos, como es la operación del fármaco, el consumo como suplemento, el consumo como suplencia, la diferenciación en los usos de la sustancia. Es decir,
También hay autores locales, todo el grupo del TIA, de Leol. Que lo primero es ha sido como horadar esta idea unificante de la adicción y del adicto como algo con una entidad, ya sea como un diagnóstico de personalidad o de estructura clínica. Hay coincidencia en que no debería ser así como lo pensemos, sino justamente lograr resaltar y rescatar la diversidad y la singularidad en prácticas que tienden como a una unificación o a una mirada imaginaria, una unificante, en parte por que eso puede tener una base, se quiere, más en fenómenos más de tipo orgánicos, biológicos, fisiológicos, pero donde la droga viene a prestar como una identificación que hay que cuestionar, ¿no? Porque lo que queda como escondido y disuelto es precisamente la subjetividad de cada quien. Esto sin negar que algo hay que hacer en relación a las urgencias que plantea el consumo, el manejo clínico, la abstinencia, los síndromes de abstinencia, trabajar articuladamente con la medicina, con la psiquiatría, con otros dispositivos, con otras modalidades de intervención, como pueden ser los grupos llamados de autoayuda, alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, y tratar de no pensarlo en disyunción con el psicoanálisis o con un tratamiento analítico. Hay muchas personas que logran modificar, digamos, cuestiones relacionadas a la adicción sin recurrir a ningún tratamiento. Y después, como alguna vez le escuché decir a algunos de los analistas del TIA, decir, bueno, uno no hay que desmerecer ni despreciar ningún camino ni ningún método que pueda eventualmente acercar a alguien a una posibilidad de un análisis, ¿no? Entonces, hay gente que hace sus tratamientos en comunidad terapéutica y, bueno, y algunos podrán estar motivados por empezar un análisis, y otros que llegan a un consultorio de un analista sin pasar por ningún otro lado, y muchas veces sin ninguna pregunta respecto a lo que les pasa, pero donde los analistas también podemos trabajar, o hemos ido aprendiendo cómo trabajar con eso, con sujetos donde el padecimiento se palpa, pero no hay ninguna pregunta respecto de lo que les puede estar pasando. Y esto no es privativo de las adicciones, me parece que pasa también con otros campos de la clínica actual, ¿no? Buenísimo esto, Pablo. Bueno, la última pregunta hago y ya doy la palabra entonces. Bueno, ahora vayamos al corazón de la clínica, que tiene que ver con la transferencia, ¿no? Justamente también Recalcati decía que el sujeto toxicómano en realidad no busca el objeto perdido, dice, en el campo del gran otro, ¿sí? Demandándole, haciendo una demanda de amor, ¿no? ¿Sí? Entonces, no hay una demanda del sujeto, esto no hay una pregunta. Vos decías recién, el sujeto, el paciente no va, o la persona que se acerca a consultar no le supone un saber, ¿sí? al analista, ¿no? Entonces allí la pregunta iría, ¿cómo es posible generar un lazo transferencial, ¿sí? en esta situación, ¿no? Es decir, ¿cómo se genera este lazo transferencial? Y también vos ahí mencionabas de que habría que retomar un poco el uso clínico de la contratransferencia. Bueno, te dejo con estas dos preguntitas y ya con esto salgo. Preguntotas. ¿Qué preguntitas? Bueno, no sé si voy a poder responder. Digo algunas cosas que pienso al respecto. La particularidad, a ver,
el tema es cómo se despliega la transferencia. Yo en mi formación en psicoanálisis, digamos, he hecho muchos años de grupo de estudio, fui compañero con Eugenia, en los grupos coordinados por Enrique Torres, estudiando Lacan, y bueno, y ahí, estudiando Lacan, uno va como, la contratransferencia empieza a ser como un poco una palabra bastante, que ha sido muy cuestionada, ¿no? Muy cuestionada, pero es interesante, eso yo lo pongo en el texto, como Recalcati, en algunas presentaciones recientes, él dice que con estos pacientes hay que retomar el trabajo con la contratransferencia. Yo digo, no para llevarlo, digamos, al extremo de pensar la contratransferencia como una guía o un mapa de intervenciones, ¿no es cierto? Sino porque a veces es lo único de lo cual podemos registrar algo, que algo está pasando entre los dos intervinientes en ese espacio, ¿no? Porque también en esto, en el trabajo con acompañamiento terapéutico, yo he trabajado ese tema porque clásicamente también los acompañantes terapéuticos estaban más entrenados para el trabajo con la psicosis, ¿no? Con el correr de los años, el campo se ha ido expandiendo a un montón de otras problemáticas. Pero claro, trabajando con los psicóticos aislados en el lazo social o institucionalizados, generalmente la contratransferencia que se presenta es como una contratransferencia de servicio, de ayuda, de acompañar. En cambio, cuando los acompañantes trabajaban con personas con adicciones, lo que aparecía es el rechazo inicial. Es decir, un sujeto que no dice nada de eso, pero ya sabe, ya está mal predispuesto a que lo vengan a acompañar. Y ya supone que el que viene a acompañar lo viene a controlar. Y viene a querer que deje de drogarse. Esto sin que nadie haya dicho nada ni se hayan encontrado todavía. Entonces el acompañante venía con la mejor onda y se encontraba con que el otro suponía que él era un policía, un vigilante, un buchón, y esto a veces ni siquiera era puesto en palabras. Entonces, desenredar ese malentendido inicial, que en algún sentido es propio de toda consulta, pero que acá siempre tiene como una mayor intensidad y una cuestión de acción. Entonces, ¿cómo hay algo en esos primeros encuentros donde es muy importante para mí como poder captar en qué lugar uno está siendo ubicado aun cuando no nos digan nada y correrse de esa suposición y encontrar cualquier cosa que pueda generar alguna sorpresa o algún interés, ¿sí? Porque hay una segunda entrevista o un segundo encuentro. Y ahí es donde Recalcati también, digamos, son cosas que yo por lo menos todavía creo que no las ha publicado, son cosas que ha dicho conferencias últimamente. Él trae esta idea que a mí me resulta interesante a priori, que él habla dice, en estos casos, más que del sujeto supuesto al saber, se trata del sujeto supuesto al vivir. Porque él lo anuda con una clínica actual que él menciona más de las neomelancolías, del aislamiento, de los adolescentes que se aíslan y no tienen contacto con nadie, y de lo que él habla de cuando retoma toda la conceptualización del nombre del padre de Lacan y de la formación, él dice, hay algo que uno de los desanudamientos tiene que ver entre la vida y el sentido. Y él lo que dice ahí es que hay algo que
que los pacientes continúan cuando logran captar que algo está presente de eso, de algo de que la vida tiene sentido, de algún sentido con lo vital, que se capta en el vínculo con el analista, con el coordinador del grupo, con el acompañante terapéutico, con quien fuera. Digo, porque ahí hay otra noción que es la de dispositivo. Hay una analista de Buenos Aires, que es Alicia Donghi, que lo trabaja mucho, que es el dispositivo como, bueno, la noción de dispositivo la conocen, digamos, archi manejada de distintos lugares, pero en este sentido, de los dispositivos para el tratamiento de personas con adicciones, es el entramado, es la red de propuestas que pueden ser diversas, pueden ser talleres, grupos, terapia individual, terapia vincular, acompañamiento terapéutico, pero no como una receta de que eso tiene que estar presente siempre, sino como algo armado para cada sujeto, para cada contexto, donde el dispositivo cumple la función de no solo de una red de profesionales, sino de una red como una red de pesca. Es decir, porque si es una problemática del acting, no va a venir el paciente a hablar lo que debería hablar en el consultorio. La subjetividad, los actos significativos, los acting, van a aparecer en cualquier lado. Pero el dispositivo funciona como una red donde pesca, y eso puede ser trabajado en cualquier lugar en la medida que ese equipo tenga alguna comunicación y algunos ejes en común. Entonces, bueno, me parece, y ahí, digamos, en eso, digamos, en la medida que haya algo que puede empezar a jugar como por algún carril diferente y que genere algún interés. Yo pienso, digamos, a mí, yo trabajé muchos años en una ONG con modalidad comunidad terapéutica, que no había nada de psicoanálisis ahí, digamos, tenían otras referencias, yo era el único que en esa época estaba estudiando psicoanálisis, y empezamos a trabajar en grupos de adolescentes, y era notable cómo los jóvenes, digamos, algunos con problemáticas muy graves, muchos de ellos se enganchaban y, bueno, mejoraban, digamos, algunos dejaban de consumir, otros consumían menos, otros seguían consumiendo. Y yo con los años me he preguntado como qué es lo que funcionaba ahí, ¿no? Porque no siempre cree entender algo de lo que pasa en los procesos terapéuticos en los que nos involucramos. Y cuando escuchaba esto de Recalcati, yo me acordaba de esas experiencias, porque ahí había mucho de eso, ¿no? De esos grupos de jóvenes en los cuales yo era mucho más joven, yo tenía 20 y pico de años en esa época, y con los colegas que trabajábamos también, digo, más allá de que había lectura teórica, había supervisiones, me parece que hay algo de eso, ¿no? De espacios que tengan algún sentido. Y seguro que hay muchas prácticas de esa índole, que no tienen que ver con los espacios terapéuticos, pero digo, esa combinatoria donde el psicoanálisis puede aportar una promoción de lo subjetivo, un acompañamiento y ciertas lecturas que permitan ir haciendo como borde a esas conductas, a esos impulsos, a las encerronas por ahí del discurso de cada familia, de cada institución. Bueno, me parece que algo puede ir por ahí de lo que tiene que ver con la transferencia en esta clínica. Muchísimas gracias, Pablo. Lo más rico de todo esto no solamente son tus reflexiones y las referencias teóricas, sino que todo esto está muy atravesado por la experiencia, ¿no? Así que agradecerte desde mi lugar, muchísimas gracias. Sí, realmente, además se han abierto muchísimas vías para ir haciendo otras preguntas, tomando como otros derroteros. Bueno, queda abierto a todos ustedes ahora.
Yo, mientras tanto, mientras esperamos que se vayan animando, porque es hasta que los primeros largan las primeras preguntas, después ya se va armando la jugada, el juego aquí adentro. Yo quiero hacerte una pregunta. Dijiste muy al comienzo, dijiste un rol simétrico, hablaste de un rol simétrico. Cuando empezaste a hablar acerca del acompañamiento. Y me parece que eso se modifica, digamos, o por lo menos un poco en cuanto lo vas ubicando como en el lugar, en la posición del psicoanalista. Ahora, ¿cómo lo pensás vos a esto? Porque yo mientras te escuchaba pensaba, bueno, a ver, estás describiendo síntomas de época, ¿sí? Y estás proponiendo herramientas para síntomas de época. Y hoy, desde el psicoanálisis, estamos pensando en un montón de lugares y de ámbitos. Estamos pensando cómo desarrollar un psicoanálisis inserto en una comunidad, digamos, que no sea únicamente el psicoanálisis que ejercemos en los consultorios, lo que sea digno de llamarse psicoanálisis. Y en esta apuesta por desafiar los límites de lo analizable, ¿no? Me parece que no se trata de decir esto es analizable o no analizable, sino que el psicoanálisis siempre ha hecho una apuesta por desafiar esos límites. Bueno, ¿cómo pensás esta cuestión del rol simétrico o asimétrico? Me volvería a eso. Pero ojo, que le estoy abriendo la puerta a que todos los otros puedan ir haciendo preguntas, ¿eh? Sí, María yo lo Eugenia decía en ese Lorena. momento. Sí. Dale. Sí, dale, dale, Pablo. No, decía que sí, lo decía en ese momento en relación a la función y al rol de acompañante terapéutico, pero yo creo que, y es algo que venimos trabajando también como equipo en la PC, es como, creo que es como un movimiento hacia varios lugares al mismo tiempo, ¿no? Parece que al mismo tiempo abrir los consultorios a problemáticas que antes los consultorios por ahí no recibían, sin modificar nuestra práctica, pero también acercar el psicoanálisis a la comunidad, como está sucediendo en muchos lugares, y de hecho me parece que hay como creo que las instituciones como la nuestra y como las instituciones de formación en general, tenemos en este momento como un desafío que tiene que ver con la supervivencia de una disciplina y una ciencia, una práctica, un arte, una artesanía, como lo querramos llamar, que surgió en otro siglo y que con modelos de formación también que van cambiando, que deberían ir cambiando con la época. Es decir, en el sentido de que yo sé, digamos, los compañeros con los que me tocó compartir la formación, todos han tenido prácticas y tienen prácticas absolutamente ricas y conectadas con instituciones, con la comunidad, y que las instituciones puedan alojar esas prácticas y reconocerlas y no plantear un discontinuismo, ¿no? Como si empezáramos de nuevo y de cero al entrar a las instituciones psicoanalíticas. Entonces, el alojar y el poder, yo creo que hoy el psicoanálisis tiene, además de ser una técnica terapéutica,
y una teoría que cambió la cultura del siglo XX, creo que su gran potencialidad, o una de sus potencialidades, lo que se me ocurre a mí, es seguir siendo un modo de pensamiento y de abordar la cultura y los problemas actuales que rescata el lugar del sujeto, que rescata el lugar de lo humano como modo de subjetivación que reconoce el desvalimiento original, el lugar del otro, el lugar de la palabra, y defender eso, pero acercándolo a la mayor cantidad de ámbitos posibles, como ya fue en otra época. Digamos, ya fue en otra época, y el tema es cómo hacemos para que esto sigamos siendo interlocutores interesantes y con incidencia en una época que tiende a funcionar por otros carriles y con otros discursos donde abundan las respuestas y escasean las preguntas, ¿no? Le damos la palabra a Eugenia Fisore, después a Enrique Pronic. Bueno, Después hola Pablo. Cristina. Euge, querida. Hola, hola a todos y a todas. Hola, Euge. ¿Cómo les va? Bueno, a mí me ha gustado mucho escucharte, Pablo, porque vos trasuntás una tranquilidad que me parece que le debe venir muy bien al campo de las adicciones, ¿no? Te perfila muy bien como analista del campo, de ese campo. En realidad yo creo que sí, que has hablado desde todos los lugares posibles, del sanitarismo, del acompañamiento terapéutico, del rol de lo que es el ministerio se hace en salud pública en el país y en Córdoba también. Acá hay un instituto que se llama IPAD, Instituto Provincial del Alcoholismo y Drogadicción, que junta casi lo más difícil de la salud mental en Córdoba, ¿no? A donde nadie quiere ir a trabajar. Entonces esto del prejuicio y de todo lo que entraña el campo de la salud mental, el campo de la adicción históricamente, el lugar de control, todo esto que vos fuiste nombrando me parece que es muy preciso para describir este nombre de la adicción. Y yo no dejo de pensar que hay un acto de valentía en el trabajo con la adicción, porque me parece que no todos, digamos, ¿no? En todo caso, esto de que hay lugares donde no se atiende y en determinados lugares sí y en otros no, ya no todas las instituciones. Entonces, bueno, hay en todo caso hay un asumir un riesgo, hay un apostar, que lo tiene la clínica siempre, pero que parece que quizás en determinados rubros, como puede ser de la adicción, te ha como más empalmado, ¿no? Entonces yo te quería, volviendo a la clínica, a tu clínica, que es la que más importa en este momento, vamos a usar una palabra de uso y de época para el tema del consumo, ¿no? Lograste construir un maridaje entre el psicoanálisis y la adicción, se maridan, no se maridan, no sé bien si se dice así, pero se usa el tema del maridaje. Sí, sí es ensamblable eso, ¿no? Y si tu lugar ahí como clínico y psicoanalista clínico, lo construiste, llegaste a un lugar, lo fuiste construyendo, lo estás construyendo. ¿Qué enseñanzas por ahí, no? Te ha deparado esto, a lo mejor no querés transmitir alguna experiencia o no, pero por ahí me parece que te ha enseñado, que te está enseñando esto, estaría bueno que nos transmitieras algo posible, digamos, en el tiempo que tenemos, ¿no? Que no es mucho, pero escucharte por ahí. Bueno, gracias, Eugenio. Me gustó lo del maridaje porque hace referencia a un uso un uso que resalta la cuestión del placer, ¿no? Del placer en la combinación de ingestas, no sé, puedo decir, entre la bebida y la comida, pero en una dimensión del placer y no de la compulsión. Una de las cuestiones, hago un rodeo y voy a lo que preguntás, pero una de las cuestiones que ha ido cambiando en las últimas décadas
es el modo en el cual cada generación se acerca al consumo de alcohol. Está mencionado al pasar en el texto. Digamos, el modo habitual, décadas atrás, tenía que ver más con un acompañamiento familiar o de los hermanos mayores en la introducción al consumo de alcohol, a veces a muy temprana edad, pero como parte de algo que tenía que ver con la cultura, con las fiestas, ¿no? Es decir, que va más por la vía de la tradición, del deseo, de rituales de iniciación, si querés. Lo que cambió mucho es que con la irrupción de políticas comerciales muy poderosas, con mucho dinero, eso ha ido cambiando. Entonces, ahora el consumo es de arranque, mucho, en gran cantidad, para intoxicarse rápidamente. O sea, va por el lado del exceso de entrada nomás, como tendencia general. Entonces, cuando vos traes esto del maridaje, ya trae otra cosa, que no quiere decir que no haya, digamos, alcoholismo y adicciones, también con los maridajes de ese tipo, pero trae otra cosa, que es lo que es difícil de reconstruir en la clínica de las adicciones. Ahora, yendo más específicamente a tu pregunta, la clínica con personas con adicciones es una clínica del fracaso, no del tropiezo, del fracaso y de la frustración, si uno, consciente o inconscientemente, se pega a ideales de recuperación o a ideales de abandono del consumo o del logro de abstinencia, o a esa demanda loca que por ahí traen los acompañantes, los familiares, que traen a la rastra a un sujeto que lleva 20 años de adicción y pretenden que en 2 meses deje de consumir. Y esta es otra de las dimensiones para poder pensarlo como síntoma de alguna manera, puede ir más por el lado del síntoma familiar o del síntoma de ese grupo donde el adicto siempre en algo tiene que ver con eso, no solamente, pero en algo tiene que ver con eso. Entonces, Pablo, eso es como lo primero, digamos, el saber que en muchos casos, digamos, si uno se embarca en algún ideal de recuperación o de curación, es muy probable que se frustre. Otra cosa es que es muy probable que inicialmente uno tenga que ser bastante directivo, dar indicaciones. Dar indicaciones al paciente, dar indicaciones a las familias, en caso que la haya, como para ordenar, y ahí es como el desafío, ¿no? Entre conducir un tratamiento sin abusar o sin recurrir a la sugestión. Digamos, una de las premisas del psicoanálisis es prescindir de la sugestión. Entonces, pero en un inicio del tratamiento, y hay cosas que hay que ir ordenando para que haya alguna chance de que en algún momento ahí ese sujeto pueda elegir trabajar en ese espacio. Y por ahí, digamos, hay otra cosa, en el seminario, hace poco lo tuvimos de invitado a Darío Salamone, y él hablaba del tema del trabajo con los familiares, y las distintas posiciones que hay al respecto, ¿no? Hay quienes dicen, no, los familiares afuera, yo trabajo con el sujeto. Y él decía algo que me parecía interesante, digamos, uno por ahí, bueno, tiene que recibir, no solo cuando trabajo con adolescentes, bueno, escuchar. Y él decía, sí, bueno, pero el sujeto que viene, el familiar, bueno, es un sujeto también ahí. Y dice, yo lo voy a interpretar, digamos, por más que sea la madre, o sea, me parece que hay una cuestión como de cierta heterodoxia y poder como sostener ciertos hilos principales para poder pensar ese tratamiento como maridado
con el psicoanálisis, ¿no? Bueno, le vamos a dar la palabra. La verdad que no te querría interrumpir en absoluto, pero está Enrique Pronic, después Cristina Blanco, después hay un comentario de Ceci Lauriña que está escrito, pero me gustaría que lo leyéramos. Enrique Pronic. Gracias, Mónica. Buenas noches. Gracias, Pablo, por Hola. la oportunidad. Muy, muy interesante. Me resulta sumamente interesante todo esto que estaban hablando a partir del comentario de Eugenia sobre la clínica, pero me había ocurrido una pregunta más general, más pava ahora ya me parece, pero la quiero hacer. Vos mencionaste que en general, ante los problemas o ante la problemática del consumo, las propuestas o las principales propuestas tenían que ver con un control coercitivo, así lo dijiste. Y por ejemplo fue el caso este que mencionaste de Islandia. Se me ocurre que debe ser algo generalizable. También mencionaste que en tu experiencia de acompañante terapéutico, la primera reacción del sujeto con problemática de adicciones era justamente rechazar la ayuda, pero no porque la pensara, sino porque ya hay un saber, ¿no?, que está instalado de ese rechazo, o sea, como que hay instalado un rechazo. Entonces, me preguntaba si desde tu experiencia y desde tu formación, ¿qué nos podés contar de qué se te ocurre, de por qué esto, la propuesta de algo que sabemos que va a ser rechazado? Y lo que pasa es que la dinámica de la adicción en sí misma implica, digamos, a ver, nadie consumiría, digamos, todos consumimos algo, ¿sí? Si consumimos algo es porque algo nos da, alguna respuesta nos da, aun cuando no desarrollemos una adicción. La persona que desarrolla una adicción, y ha habido como muchas teorías explicativas distintas, pero va quedando fijada a ese modo, que empieza siendo un modo en muchos casos de búsqueda de alguna satisfacción, y luego se consolida como un modo que tiene que ver con una satisfacción que cada vez pide más y más, y que empieza como a ir alejando a esa persona de otros modos más, que pasan más como digamos, es una satisfacción directa, una satisfacción que se saltea el paso por la palabra, la demanda, el lugar del otro, el proceso secundario, bueno, todo lo que todos tenemos que atravesar para encontrar satisfacciones duraderas y en sociedad y dentro de la cultura y demás, ¿no? Pero hay algo que es, bueno, entonces vos decís, ¿por qué insistir con eso, ¿no es cierto? Y porque hay algo que es del orden del sufrimiento, del padecimiento, de la ruina, del deterioro, de que eso deja de funcionar y que el entorno empieza a ver, digamos, registrar los problemas relacionados, la violencia. Lo que pasa es que el sujeto con adicción tiende como a sostener un ideal de justamente esa negación de toda falta y sostener una imagen de que no necesita nada, aun cuando la experiencia muestre otra cosa cotidianamente. Entonces, se sostiene la propuesta porque claramente hay una necesidad de algún tipo de ayuda o de oferta, de la cual el sujeto puede aprenderse en algún momento, aunque sea mínimamente. No sé si va en la línea de lo que preguntabas, si se entiende. Sí, me ilustra bastante, pero yo me preguntaba más que nada por qué
o sea, tengo subrayado lo del control coercitivo como Sí. algo que me impactó, como que era la principal propuesta ante esta problemática. Y eso es lo que me hacía pensar, si no, más allá de tener en cuenta todo esto que comentaste ahora, pero si no hay otra vía, otra forma. Por supuesto que hay otras vías. A ver, Claro. ¿cuál es la vía en la que cualquier padecimiento humano debe ser tratado? Es una vía de cuidado, de disponibilidad, de oferta de un vínculo. Lo curioso es que con esta problemática hay como un rechazo social también, digamos. Ahí tiene que ver con esto de la estigmatización y demás. Socialmente no predomina la mirada del adicto como alguien que padece de un problema, ponerle un problema de salud. Todavía hay gente que piensa que es algo que se elige o que es un problema de conducta, o que hace falta, no sé, poner límites, famosos, les falta límites, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que pensar es de qué manera acercamos modos de cuidado, pero que tampoco sean ingenuos, porque yo creo que en el debate también respecto de la salud mental y las adicciones, hay por ahí cierto desconocimiento de algunas particularidades del tratamiento de las adicciones. Lo que decía antes, y bueno, hay momentos donde hay que ser, como con otras patologías, y hay que ser más directivo y sostener ciertas restricciones, quizás, pero que no tiene por qué ser coercitivo ni violatorio de ningún derecho. Ese es como el plano donde hay ciertas como falaces antagonías o antagonismos que se proponen, ¿no? Lo que Pablo, quiero decir es que si vos pensás que simplemente esperando que el sujeto consulte cuando toque fondo o cuando se le haga una pregunta, y bueno, hay mucha gente que se muere en el camino. Entonces, por eso hay otros dispositivos también. Hay que pensar otras formas donde podremos tratar de pensarlo psicoanalíticamente en algunos casos y en otros no. No solamente el psicoanálisis ha excluido a las personas con adicciones. El campo de las adicciones hoy en día también excluye al psicoanálisis, porque tenemos fama de ineficaces, de que, no sé, teorizamos mucho, que no le llevamos el apunte a las cosas concretas, a la evidencia científica, un montón de cosas que hoy están, digamos, muy en boga. Digo, el psicoanálisis está bastante poco considerado como alternativa terapéutica hoy en día para las personas con adicción. Estoy siendo demasiado extenso en mis respuestas, me parece. No, está siendo muy interesante, ¿sí? Yo le daría, digamos, para repartir un poco, está Cristina Blanco. Cristi, desmuteate. Bueno, muchas Hola, gracias. Cristina. ¿Qué tal, Pablo? Hola, Cristina. Muy interesante y, como dijo Eugenia, realmente muy tranquilo, que despierta mucho interés, ¿no? Yo un poco quería hacer la pregunta un poco fuera de lo que se está conversando, pero sí se habló, y es en lo de la contratransferencia, ¿no? Que me parece muy, que es muy que debe ser muy importante, pero que también te lo pregunto a vos, en el sentido de que, bueno, tanto de Recalcati como de Maruco, que Maruco, no hablando de
de las adicciones específicamente, pero sí de la clínica del vacío, ¿no es cierto? Los personajes border y demás, alude a la capacidad libidinal del analista, ¿no? Porque en realidad hay que construirlos, y también se me ocurría con la cuestión de la simetría o asimetría, en realidad no se pregunta ni va, sino que lo traen. Y de algún modo cómo alojar e ir construyendo una simetría. Porque por ahí no hay sujeto y son digamos, personas que realmente sufren muchísimo y casualmente el objeto de la adicción es lo que tapona el sufrimiento, ¿no? Y una de las cosas también que pregunto, recuerdo de un francés que mi memoria no me acuerdo del nombre, pero decía que el adicto necesita consumir, pero necesita también de ese tiempo de abstinencia para volver a consumir, ¿no? Que es como un círculo vicioso, ¿no? Y en esto, digamos, se encierra su sufrimiento, tanto en la abstención como en la del consumo. Y bueno, pensaba lo de la simetría y me callo porque realmente es posible, ¿no? Es posible, yo no tengo mucha experiencia, casi nada con adictos, pero sí con border, ¿no? Y con jóvenes que no se sienten alcohólicos, pero que no pueden salir si no toman, ¿no? Y lo que se me ocurría es en función de que lo que se tiene que construir y la construye el analista es la alteridad. La función de la alteridad no está presente, me parece, y te pregunto a vos especialmente, ¿no? El otro, el semejante, no está. La relación es con ese objeto que es el de la adicción, ¿no? Sí, estoy de acuerdo en todo lo que has traído y lo que decís. Lo de Maruco, tenés razón, digamos, además va, creo que en la misma sintonía de lo que dice, Sí, por ahí con otras referencias, yo pero los escuché en un diálogo. Sí. Y estaban de acuerdo. Pero mientras hablabas, me acordaba de dos pacientes, como dos viñetitas como muy diferentes, ¿no? Porque me parece también es importante resaltar esto de la diversidad, ¿no? De no pensar la adicción, sino en todo caso cómo juegan las distintas adicciones en cada sujeto, en cada persona que nos consulta. Un caso donde no sería una adicción, sería una persona un joven que ha tenido momentos de consumo intenso, consumo con esa modalidad más de suplemento, diría Le Purichet, donde este muchacho que lleva un par de años en tratamiento y donde al principio una persona que hablaba muy poca, muy aislado, hablaba muy poco, donde era muy difícil precisar alguna demanda, pero esto de sostener el espacio y el interés, y lo que aparece recientemente es una referencia a una época donde él consumía mucho alcohol y drogas también, en salidas, una época, bueno, mucha joda, decía él, y lo que aparece es una idea muy intensa, persecutoria, obsesiva, de temor a un juicio, digamos, a partir de algunos episodios mediáticos, digamos, de ver condenas a abusadores,
él empieza a pensar que podía ser denunciado por cierta vez que estuvo con una chica donde los dos estaban alcoholizados y donde él no recuerda haber forzado nada en esa relación sexual, pero empieza a tener la idea obsesiva, recurrente, persecutoria, de que esa chica lo podía denunciar en cualquier momento. Y que eso podía pasar, ¿no? O sea, digo, hay un entrecruzamiento ahí donde no estamos hablando de una adicción, pero sí de un periodo intenso en el que esta persona recurría al consumo como un modo de aplacar sus ansiedades. Bueno, me acordaba de ese, pero que esto apareció, digamos, como fenómeno, pero un tipo de idea que él viene teniendo hace mucho, pero después de 1 año y medio de construir un espacio de confianza, donde muchas veces parecía que no tenía ningún sentido sostener ese tratamiento. Y la otra viñetita, muy brevemente, es una paciente con múltiples tratamientos en centros especializados de adicciones, con permanente recurrir a grupos de alcohólicos anónimos, en los cuales se apoya mucho, con características border, con muchas actuaciones y una cosa muy de muchos impulsos y extrovertida también, que utiliza esos espacios que le sirven como contención y que tiene un montón de explicaciones y ayuda a otras personas también, y tiene un montón de explicaciones y respuestas respecto del alcoholismo, de la adicción, de cómo funciona, y gente que cuando ella está mal le dice, a vos te pasa esto, te pasa lo otro, y sin embargo acude y sostiene el espacio de su terapia, porque ahí trabaja de otra manera. Y ahí me parece que encuentra un espacio de escucha y de algún señalamiento, algún comentario, algo distinto, donde yo lo que hago ahí es como validar sus sentimientos, porque ella tiene muchos juicios negativos respecto de todo lo que hizo y hace, y tratar de entender que aflore algún sentido distinto de las múltiples explicaciones que ella tiene. Y esos espacios no compiten en la medida que yo no compito con esos espacios, ¿no es cierto? No rivalizo ni con el psiquiatra, ni con Alcohólicos Anónimos, ni con nada. Pablo. Me parece que es como ir encontrando el anudamiento singular para sostener un tratamiento posible por un tiempo, ¿no? Pablo, está un comentario de Ceci Lauriña, que sería lindo que lo pudiera Ceci transmitir, y de Marcela Rouvier. ¿Querés decirlo vos, Ceci? Perdón que te interrumpo, pero estamos ya llegando al final. Estamos en hora, sí. Y quiero terminar de incluir estos. Léelo si querés, Moni. Yo después agregaría solo una cosita. Dale. Bueno, no, Ceci dice que nos felicita, te felicita a vos, Adriana, a mí y a la APC por estos diálogos. Pablo trae una mirada calma y de alguna manera esperanzadora. Pienso que habría que incluir estas problemáticas en la formación psicoanalítica. Eso dice Ceci. Y bueno, a ver qué querías incluir. Me contestó María Eugenia, que ya lo incluyeron ustedes, ¿no? Que ya lo tienen realmente. Siempre haciendo punta. La pregunta que se me fue suscitando mientras los escuchaba, además de esto, es, bueno, miles de cosas, Pablo, tan rico todo lo que traes, ¿no? Pero yo pensaba en esto de la transferencia, ¿no? Que quizás los analistas un poco nos planteamos estas clínicas ya, por ahí como vos decías, ¿no? Si ya desde el fracaso, desde saber qué poco se puede lograr. Pero pensaba si la oferta de los analistas
no crea un poco el territorio para que pueda haber demanda, ¿no? Porque me parece que la demanda no viene a nosotros, que el territorio creo que lo tenemos que crear nosotros, ¿no? Desde ahí es que pensaba que a lo mejor los analistas tendríamos que formarnos un poco más, incluirlo en los planes de formación de los analistas, para poder hacer algo con esta oferta que crearía la demanda. No sé si vos lo pensás así, el circuito, ¿no? Bueno, felicitaciones, una reunión hermosa realmente. Muy, muy rica. Gracias, sí, estoy de acuerdo. Al final del texto yo pongo una imagen que parece que va en esa línea, cuando digo que me parece que un poco el lugar o un lugar posible del analista, sobre todo con jóvenes en este tema de las adicciones, no es tanto esa imagen del sabio al cual se consulta, sino la imagen de un dispositivo de Bluetooth o de Wi-Fi buscando conexión, ¿no? Eso, generando una oferta que en algún momento enganche, ¿no? Cuando el otro dispositivo esté disponible. Pero y sin prejuicios, claro, sí. Trabajando nuestros propios prejuicios, ¿no? Claro, claro. Le damos lugar a Marcela Rubier y ya cerramos. ¿Les parece? Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias, la verdad que muy interesante todo y bueno, siguiendo en la misma línea de lo que comentaban recién, me parece que esto que yo también tomé la frase tuya, Pablo, en relación al sujeto supuesto al vivir, esto de poder encontrar en el paciente el interés a la vida, que bueno, no nos ponen seguramente en el lugar de sujeto supuesto saber, pero sí hay algo desde el psicoanálisis que también se puede transmitir con estas situaciones bueno, personas con problemas de alimentación, con intentos de suicidio, que hay tanto hoy. Así que bueno, muchas gracias. Gracias. Es de Recalcati, no es mía la frase. Está bien, pero está bien. Creo que ahí el punto también es como porque me parece que hay nociones como son la de abstinencia, la de neutralidad, que siguen siendo absolutamente vigentes. El tema es cómo uno va equilibrando eso en esa cosa artesanal de la clínica, ¿no? Para que no quede para que no se dé vuelta en una cosa como decía antes, ¿no? Sugestiva. Bueno, me callo. Bueno. Nos vamos despidiendo. Pablo, bueno, ha sido un encuentro hermoso. Coincido totalmente con Cecilia que necesitamos repensar maneras de incluir este tipo de problemáticas y de clínicas también dentro de la formación, donde nos permita repensar y ampliar nuestras propias fronteras o transformar nuestras fronteras, ponerlas en movimiento. Bueno, a todos, quiero, antes de despedirme, agradecer a Luis González Parma. Él nos ha acompañado con sus fotografías todo este año. La foto, la imagen de esta tertulia pertenece a la serie Moebius y bueno, ha sido una enorme compañía y una generosa compañía de Luis a lo largo de todo este año para las tertulias de la PC. Nos despedimos acá, nos despedimos por este año 2021, perdón, valga el lapsus. Nos vemos en el simposium. Nos vemos, eso iba a decir, los esperamos en el simposium sobre mutaciones, mutaciones en psicoanálisis, el coraje del deseo, este simposium que de alguna manera va a recoger
una enorme síntesis del trabajo de las tertulias y de las rondas y de los seminarios a lo largo de todo este año. Los esperamos en el simposium, que va a ser el próximo, no este viernes, sino el otro, el viernes 26 y el sábado 27. Los esperamos allí a todos, y de las tertulias nos despedimos hasta el próximo año. Abrazos para todos. Pablo, tenés la ultimísima palabra. Nada, muchas gracias de nuevo por el espacio, por la invitación, por la compañía. La verdad que yo lo disfruté muchísimo y bueno, a seguir trabajando juntos. Muy bien. Chau, chau. Chao. Chao, 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 chao. muchas gracias a todos. Gracias, Pablo. Los esperamos en el Muchas simposio. gracias a todos. Muy lindo, muy bueno, Pablo. Excelente, Pablo.